Para mí ha sido un capítulo bastante interesante que me ha hecho reflexionar sobre algunas cosas. Vamos a introducirnos. Y quiero hacer referencia a la historia de la Iglesia. El cristianismo, la predicación del Evangelio en la sociedad, cualquier sociedad, antes, ayer, hoy y mañana, siempre produce cambios espirituales en cada individuo que cree en Cristo, pero también puede producir cambios sociales importantes. ¿Cómo, dice usted, metiéndose en política? No. Por eso dije que voy a hacer una referencia a la historia de la Iglesia. Incluso cambios culturales, donde los cristianos viven y predican. Les voy a poner el ejemplo de la Iglesia en el siglo II, III y IV. La decadencia de las religiones paganas presentes en los territorios del Imperio Romano en los siglos II, III y IV fue causada por el avance del cristianismo. Fue la religión que se fue estableciendo y más sólida. Tanto así que Constantino, el rey Constantino, se dio cuenta de que para dar un cimiento o un cemento a un reino tan grande de Occidente y Oriente, no tenía ninguna otra religión que lo ayudara, sino que el cristianismo. Porque el cristianismo era el mismo en Oriente que en Occidente. Y estaba expandido a lo largo y ancho de todo el imperio. Y lo asume y lo hace una religión que es tolerada y algunos años después se hace religión de Estado. Pero para decirle qué cosa, esto influyó primero la destrucción o la decadencia de las religiones paganas, pero también cambió algunas costumbres importantes. Por ejemplo, el trato con los hijos. ¿Sabe que los hijos en la antigua Roma y en Grecia también, los hijos eran esclavos? Los hijos del padre podía asesinarlos y era legal. Con la influencia del cristianismo, donde muchos esclavos y muchos nobles se convierten, cambia este trato de los hijos. Pasan a ser personas e hijos amados. Ese cambio en la cultura romana lo hizo el cristianismo. Otro de los cambios que influyó el cristianismo en Roma y a lo largo de todo el imperio fue con la eliminación del circo romano. El circo romano, te lo han visto en películas, ¿cierto? Hombres que peleaban a muerte y hombres y animales a muerte. ¿Y quién organizaba los mejores espectáculos del circo romano? Que generalmente o era el emperador, o eran los senadores, o los ricos ganaban popularidad. Porque además en el circo se repartía pan. Hoy día uno puede ver el circo del fútbol, pero no dan pan. Se veía los futbolistas. Pero esa era una costumbre bárbara. Y la influencia del cristianismo fue cambiando eso. Y otra de las cosas decisivas que yo lo leí una vez, me llamó mucho la atención, fue la influencia cristiana en el trato con los enfermos. La cultura romana, cuando veía a un viejo enfermo, ¿sabe lo que hacían? Lo botaban. O un niño enfermo que sabían que
los médicos lo botaban. Más todavía en los periodos cuando había peste en las ciudades. Si alguien en la casa tenía peste, salían todos arrancando y de ahí dejaban al enfermo. En cambio los cristianos, ¿qué hacían? Iban y cuidaban a los enfermos. Y eso fue extraordinario en una cultura que la enfermedad era igual muerte. Incluso en periodos de peste, los cristianos iban y cuidaban a los enfermos. El objetivo de ellos, ¿cuál era? Almas para Cristo. Antes que se murieran, los cuidaban por lo que podían cuidarlo y les predicaban y les enseñaban de Cristo. Yo creo que hay una historia de la iglesia que no se conoce, los mártires silenciosos de gente, porque se contagiaban ellos y morían. Pero por amor a Cristo y por amor a las almas perdidas, ellos arriesgaban eso. Y fue tal el impacto que las autoridades romanas, con el consenso de la gente, cuando se producían enfermedades, comenzaron a organizar lugares específicos para llevar a los enfermos donde se hacían cargo los cristianos. Los cristianos los aislaban dentro, siguiendo el Antiguo Testamento. Entonces muchos comenzaron a salvarse de enfermedades que eran incurables. Y ahí tiene usted el germen de lo que hoy día conocemos los hospitales. Los hospitales nacieron en la antigüedad en base a una actitud de compasión y de amor por Cristo y por los enfermos. Eso cambió completamente la sociedad romana y se expandió a lo largo y ancho del imperio. Entonces, la predicación del Evangelio puede cambiar sociedades, sí. Les voy a poner otro ejemplo, que también me estoy informando. Mire, siglo XVIII, Inglaterra. Inglaterra en el siglo XVIII es un país que se está industrializando o entrando a la industrialización. Un proceso de industrialización y todo proceso de cambio produce pobreza. Entonces, mucha pobreza en el campo, mucha pobreza urbana. Entonces, niños abandonados, difusión de la prostitución, delincuentes, barrios malos, crisis de la iglesia anglicana. Es decir, se estaba fraguando un caldo de cultivo que llevó a Francia, algunos años atrás, a una sangrienta revolución por más de 6 años. Porque ese fue el contexto, llamémoslo así, social que degeneró en la Revolución Francesa, donde costó 6 años de sangre. Pero ¿qué sucede en Inglaterra? En 1793, un predicador marginado de la iglesia anglicana se va a predicar donde los mineros. Y la mayoría de los mineros se convierten y comienza a predicar en todas las minas que hay en Inglaterra. Y se expandió un avivamiento. Y a este hombre lo llamaban para predicar. El predicador se llamaba John Wesley. Y predicó por toda Inglaterra, viajando de a pie, a caballo, en carro, durante casi todo el resto de su vida. Predicó en los campos, en las calles, en las casas, en los templos, en las cortes, en los prostíbulos, en los barrios obreros miserables.
y Dios avivó su evangelio predicado por John Wesley en toda Inglaterra. Fue un gran avivamiento, con efecto incluso de por más de 80 o 100 años. ¿Qué fue lo que significó este avivamiento en Inglaterra? Que la industrialización de Inglaterra no significó la revolución sangrienta que hubo en Francia. Inglaterra se salvó de la revolución como la había vivido Francia gracias a este avivamiento. Segundo, se produjeron por parte de las autoridades leyes sociales para obreros, para campesinos, leyes de protección de los niños, leyes sanitarias, leyes de salud. Eso fue un producto de ¿qué? Del avivamiento. Porque el avivamiento no solo tocó a los pobres, tocó también a los ricos. ¿Y qué más? La alfabetización masiva de Inglaterra. Y esto convirtió en Inglaterra la potencia industrial más grande del siglo XIX. Y los misioneros que poblaron el mundo, incluso viniendo acá a Sudamérica, fueron ingleses. Que salieron a África, salieron a América, a Asia incluso. Hudson Taylor, el gran fundador del cristianismo en China, un médico inglés de ese tiempo. El padre de las misiones modernas, que fue a la India, un inglés. Entonces, ese avivamiento produjo un cambio en la sociedad inglesa y el mundo se benefició ¿con qué? Con la predicación del Evangelio a través de sus misioneros. La fiel predicación del Evangelio cambió vidas y puede cambiar sociedades y países según el propósito de Dios. Y hoy veremos 3 hechos que impactaron la ciudad de Éfeso, producto de la fiel predicación del Evangelio. El título de la predicación es La predicación fiel cambia vidas y países. Y vamos a estar en Hechos 19, del 8 al 17. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor. Gracias, Señor, por su palabra, por este pasaje, Señor, que puede enseñarnos cómo influye el poder del Evangelio, Señor, cuando se es fiel, cuando se expone fielmente y cambia los corazones de muchos, Señor. Gracias, Señor, quedamos en sus manos y todos se lo agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. Versículos 8 y 9. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo el reino de Dios. ¿Saben lo que significa la palabra denuedo? No es un estornudo, no, denuedo. Predicó con denuedo. Elocuencia, ¿no? ¿Ah? Elocuencia. Puede ser, pero va por ahí. Sí. Significa con valor y sabiduría. Entonces Pablo estuvo 3 meses en la sinagoga. ¿Pero qué pasó? Endureciéndose algunos y no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Salió de la sinagoga, se llevó a los que habían creído y se instalaron en la escuela de Tirano, que parece ser que era un filósofo. Porque los filósofos tenían su sala, su lugar donde invitaban, qué sé yo, discípulos y enseñaban sus creencias, su filosofía. Entonces, fueron rechazados, pero Pablo dijo, yo tengo todo Éfeso que predicarle.
Y eso fue lo que hizo. Y el versículo 10 y 12 lo señalan. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Imagínense. Y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantal de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Amén. Déjeme decirle que Éfeso, que lo que era Éfeso, una ciudad importante. Y cuando habla de Asia, está hablando de Turquía. La actual Turquía, en la antigüedad se llamaba Asia. Y Éfeso era una ciudad de Turquía, que es una ciudad comercial importante y era una ciudad de paso del correo. Por lo tanto, había mucha infraestructura y además había un templo, como en Corinto, con las mismas características, unas 1000 prostitutas, etcétera, etcétera. Y era un templo muy adorado por Asia, por los habitantes de Asia. Sería hoy día Turquía. Mucha gente de tránsito, mucho peregrinaje, mucho comercio. Entonces, cuando el apóstol dice, yo prediqué 2 años, y ¿cuánta gente se habrá convertido? No dice. Pero el evangelio se expandió por toda la región, por toda Asia. Si habían peregrinos, escuchaban el evangelio, los que creían, y así el evangelio se fue expandiendo en aquella región. Y además la predicación es la acompañada de milagros. Acordémonos de algo. Dice, milagros del apóstol Pablo, no de la iglesia. No del hermanito que tenía el don de sanidad. No. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron dotados de muchos dones. Porque ellos fueron los llamados a plantar el evangelio. Entonces fue una misión especial y se les dio dones especiales. Los apóstoles, en este caso el registro habla de Pedro y Pablo, resucitaron gente. Y en la historia de la iglesia no hay nadie que pueda decir que fuera de Cristo, Pedro y Pablo, alguien haya resucitado a algún muerto. Entonces fue algo muy especial. Alguien puede estar en 2 Corintios 12:12, por favor. Amén. ¿Ya? Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Cómo la designa? Las señales de apóstol. Porque Pablo sabía que ese era un don especial que Dios había dado a los que Cristo había llamado como sus apóstoles, sus mensajeros personales. Y los paños y delantales del apóstol Pablo se llevaban a los enfermos, sanaban y salían demonios. Yo la otra vez leí que por ahí había una iglesia, no sé en qué parte, que ungían los velos para la sanidad. Entonces llegaba una señora, ya mi mamá está enferma, aquí hay un velo, el pastor lo ungió, el pastor. Y lléveselo a su abuelita, a su mamá, a su papá. Mentira. Mentira, porque ese poder Dios se lo dio ¿a quién? A los apóstoles. Se los dio a los apóstoles. Después Dios puede, mira, hoy día Dios puede sanar hasta con un vaso de agua. Circunstancialmente puede sanar a través de un hermano, pero no necesariamente tiene el don de sanidad. Amén. Entonces por eso mucha gente se entusiasma.
el apóstol, pastor, no. No, eso era para ese tiempo. Y tiene que haber sido un impacto muy grande, porque se imagina, mucha gente debe haber llegado donde el apóstol Pablo, donde estaban mis parientes enfermos, los buenos muertos, y le regalaban las prendas, los paños, delantales del apóstol Pablo, y los llevaban y se los ponían y sanaban. Pero ¿qué había detrás de esto? ¿El propósito de sanar a todo el mundo? No, el propósito de predicar el Evangelio, que esa era la obra de Cristo. No juntaba a la gente en un teatro y le ponía la música y los tiraba al suelo y después yo te sano. No. Ese es el poder chamullero del diablo, se lo llamo yo. El poder chamullero del diablo. Como le expliqué a una amiga, Dios sana con una palabra y sana completo. Amén. Y así sucedía. Entonces, estas cosas hoy día no funcionan, sí funcionan en su tiempo, cumplieron su rol. Y el Evangelio, ¿cierto?, se difundió. ¿Pero qué sucedió? ¿Se imagina? Esto debe ser muy impactante. ¿Se imagina ya estar tipos que hacen menos que el apóstol Pablo impactan a tanta gente, llenan estadios? Con ni la mitad de lo que hace el apóstol Pablo. ¿Ah? Imagínense lo que debe haber sido en ese tiempo. Entonces, versículos 13 al 18. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Es muy entretenido. ¿Por qué? Mire, es típico de que religiosos, en este caso judíos, pero religiosos, dicen: así funciona. Tú decías esta palabra y hacías este gesto. Entonces seguramente hacían el rito que hacía Pablo y decían las palabras que entonces lo dice. Por el Jesús este que dice Pablo, oye, por eso, vamos. Eso es buscar el poder espiritual para dominar gente, sin consagrarse a Dios. Hoy día se predica mucho eso. Soy poderoso, soy un campeón, hijo del rey. Pero no se predica santidad, no se predica arrepentimiento. Se predica poder sin santidad. Eso es satánico. Eso es satánico. El tema es que está pasando por cristianos porque se predica dentro de la iglesia. Y aquí el apóstol, el texto nos dice que hubieron los judíos, vamos a hacer la misma. Porque después que exorcizaban, ¿qué hacían? Cobraban. ¿Ah? Si eso es lo que hacían. Entonces, haciendo lo mismo que hacía el apóstol Pablo, que vamos a la segura. Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo conjuros por Jesús, el que predica Pablo. 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús lo conozco y sé quién es. Sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Miren, es interesante, porque estos falsos exorcistas no se tuvo que preocupar Pablo. Si no, esos son falsos. Se preocupó el diablo. ¿O no? Fíjense que el diablo lo desenmascaró, lo ridiculizó. ¿Sabe por qué? Porque el demonio pero no es tonto. El demonio reconoce quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Sabe por qué?
porque él ve su espíritu. Acuérdense que los demonios son espíritus. Entonces, ellos saben. Por eso digo a Pablo, sé quién es Pablo, sí, yo no me meto con él. Pero esto no les veo nada. No los conozco. Los demonizó, ¿cierto? Los demonios conocen quién es cristiano y quién no es cristiano. Mire, Hechos 16, 17. Dieciséis, 17. 16, 17. Amén. ¿Ya? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a los amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. ¿Se fija? Una niña poseída por un espíritu demoníaco de adivinación. Y cuando ve a Pablo y a Silas, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Estos son hombres santos. Lo proclaman. ¿Qué es lo que ven ellos? Ellos ven las buenas obras, ven la cara de santo, la aureola. No, en el espíritu de Dios. Entonces, los demonios saben con quién se meten y saben lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. En ese sentido, son más inteligentes que nosotros. ¿O no? Porque nosotros provocamos a Dios. Los demonios no lo provocan. Miren, 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo. Y el 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificados en el nombre del Señor Jesús. Mire, imagínense que el diablo trabajando para Dios desenmascaró a estos falsos exorcistas, y esto fue notorio en todo Éfeso, popular, todo el mundo. Debe haber sido el comentario de la semana. ¿Ah? ¿Pero qué significa eso? Significa que a Pablo y a los cristianos miran con otro ojo. Sí, son de Dios y tienen un Dios poderoso. ¿Se fijan? Por eso dice, se magnificaron a Dios. Tal vez muchos más se convirtieron. Es decir, aquí tenemos un hecho, pero clamoroso, y que cambió ¿qué cosa? La percepción de lo que era el cristianismo en esta ciudad. Y después dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Es decir, ¿qué hechos? Y aquí sucede otro fenómeno. Versículo 19-20. La quema de las armas del diablo. 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Mucha plata. Miren, la magia, lo oculto, lo esotérico, lo místico, todo eso viene del diablo. Lo sobrenatural, muchas veces por sobrenatural se cree que por ser sobrenatural viene de Dios. No, los demonios y el diablo son sobrenaturales. Pero el diablo y los demonios
son sobrenaturales y tienen mucho más poder que los hombres, pero no más poder que Dios. Y siempre imitan a Dios. Siempre imitan a Dios. Por ejemplo, Dios da profecías. El diablo da adivinanza. Pone adivino. Dios sana en un momento y en forma completa. El diablo sana con medios alternativos. Y nunca es completa. Dios, por Cristo Jesús, expulsa a los demonios y estos le obedecen y reconocen a Cristo como el Santo Hijo de Dios. Los demonios usan los apostólogos para expulsar demonios y los demonios se mueren de la risa. La quema de libros, y dice libros acá, pero eran rollos de cuero, de brujería, se calcula y dice 50.000 piezas de plata. Yo estuve averiguando la cuenta y hacía grosso modo el cálculo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo hoy día? 301.000. Ya. Multiplique 300.000 pesos, no dejémosle 1.000, 300.000 pesos por un año. 3.600.000. Ya. 3.600.000 multiplíquelo por 30 años. Ese era el valor de los textos de los rollos. ¿Por qué? Porque el rollo era caro en ese tiempo. Había que pagar al escribiente. Entonces era muy caro. Pero era tal la cantidad que nos habla de que la brujería estaba bastante extensa. No solo en Éfeso, sino en general en ese tiempo. La brujería, la magia, todas esas cosas que hoy día están apareciendo como novedad, eran muy usadas en ese tiempo. Eso habla de la gran difusión de la brujería en la ciudad de Éfeso. Pero cuando llegue el Evangelio, cuando prevalece el Evangelio en la sociedad, masivamente son rechazadas estas prácticas. Y públicamente fueron rechazadas. Y eso fue lo interesante, que fueron rechazadas públicamente estas prácticas satánicas. Y reconocían qué cosa, el poder de Dios. A veces nosotros decimos, cuando vemos algunos predicadores que dicen demonios, teatro, te expulsan. Algunos hermanos vienen y dicen, oiga, pastor, será algo así la cosa. No, no es así. ¿Cómo esta gente echó los demonios? El hecho de quemar esa literatura es porque su corazón había cambiado. Habían abandonado de mente, de corazón y voluntad practicar, pensar y vivir la magia. Y eso significó expulsar el demonio de sus vidas y expulsar el demonio de Éfeso. En gran parte. Mira lo que dice Santiago 4:7. Amén. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Exactamente. ¿Qué hizo esta gente? Se sometió a Dios. Y el diablo marchó. ¿Se fijan? Y eso puede suceder en la vida personal, como en la vida de una familia, como en la vida de una ciudad, en este caso, como en la vida de un país también. ¿Cuál es la base? La predicación fiel de los cristianos. No todos se van a convertir, pero la influencia que puede ejercer el Evangelio cuando se masifica no es poca cosa, hermano. Versículos 21-22.
aquí el apóstol está pensando ya, aquí esto está armado, está pensando viajar en Roma. Y dice, pasadas estas cosas, Pablo se preocupa. En espíritu ir a Jerusalén, después recorrer Macedonia y Acaya, diciendo después que haya estado allí, me será necesario también ir a Roma. Que era la gran aspiración del apóstol Pablo. Como que ahí dijo, aquí ya estoy completando por estos lados, y tenía muchos deseos de viajar a Roma. Versículo 23. Pero sucedió entre tanto otro hecho. Tenemos dos, ¿cierto? Los religiosos que quisieron imitarle fueron humillados, y esto fue notorio a todo Éfeso. Y el segundo hecho fue la quema de los libros, los textos de magia y brujería. Se fija, hay un cambio en la sociedad, por lo menos una parte importante de eso. Porque piense que quien tenía un rollo no era gente pobre. Porque piense que era una sociedad que no todos sabían leer y escribir. Entonces, los que fueron a quemar los rollos son la gente de la alta sociedad. Y Pablo le predicó a todo el mundo. Pablo no fue, vamos a ir a predicar a los ricos a ver si nos aumentan más entrada de los tiempos. No, él le predicó a todos en Éfeso. Al que se le paraba adelante, él le predicaba a él. 23-27, una crisis económica por causa del Evangelio. Vamos al versículo 23. Y hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino. El camino es el cristianismo, que era llamado el camino en ese tiempo, cerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, como lo de ahora, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Aquí hay un problema muy serio. Cuando estaba leyendo esto me acordaba, ustedes saben que en torno a la Plaza San Pedro hay un comercio, pero increíble. Y cada puesto paga al Vaticano, pagan ellos. Entonces cuando el Papa viaja, no anda nadie en la plaza. Así que los comerciantes se ponen a orar para que el Papa vuelva luego. Bueno, entonces, los artesanos tienen una crisis por la conversión de mucha gente. La conversión de mucha gente al Evangelio, y abandonaban la idolatría. Y la gente no compraba el templecillo. Los peregrinos, porque además, dice, el Evangelio se difundió por todas. Se llegaba mucha gente que ya no iba a Éfeso, pero no iba a comprar un templecillo, ni tampoco iba al templo. Entonces, el templecillo era una réplica del templo de Diana. Déjeme decirle cuál es la importancia del templo de Éfeso. No solo era un templo de adoración, sino que funcionaba de banca.
Entonces, ¿qué hacían los ricos? Los comerciantes dejaban su dinero en el templo para que Diana se los protegiera. Y se pagaba un impuesto o un interés al templo. Y esa era una entrada importante en Éfeso. Porque mucha gente de Asia, es decir, Turquía, iba exclusivamente a depositar su dinero al templo. Entonces imagina, si la gente empieza a no creer, se nos viene abajo el negocio. Una crisis financiera. ¿Por qué? Porque la gente ya no cree. Esta es la preocupación de Demetrio, de los artesanos. Fíjense la influencia que llegó a tener el Evangelio ahí. Cambió el corazón, la mente de la gente. Y casi destruye la economía esa, que se basaba en qué? En la idolatría. Les pregunto, el apóstol Pablo y el equipo del apóstol Pablo, no sé, levantaron candidatos para ser secretarios. No, solo la predicación fiel del Evangelio cambió el corazón de una ciudad. Eso cambió costumbre, cambió hábitos, cambió la vida. Entonces el Evangelio puede cambiar vidas personales y puede cambiar también la sociedad. Y eso es lo que estaba sucediendo en Éfeso. Y la gente, la idolatría está muy ligada al dinero. El rechazo a Cristo en ese tiempo y ahora está muy ligada al dinero. Hay gente que dice que yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. No puedo hacer extraordinario ni pagar el auto que me compré. Ahí tiene. El auto es más importante que Cristo. Y hay un ejemplo en Mateo 8. Alguien puede estar en Mateo 8, 31 al 34. Mateo 8, 31. Así al 34, por favor. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron le rogaron que se fuera de su contorno. ¿Se fija? Este es un milagrero, qué sé yo, pero me está haciendo perder el negocio. Mi negocio es criar cacho. Y eso estaba sucediendo en él. Y eso nos sucede a veces a nosotros. Que priorizamos por algunas ganancias materiales desde honrar al Señor. Eso es parte de nuestra naturaleza caída. Pero en Éfeso se presentó en forma, porque peligraba la economía. Entonces, para que entendamos los tres hechos, fíjense, los tres hechos que cambiaron prácticamente Éfeso, influyeron socialmente por una sola razón: la predicación fiel del Evangelio. ¿Qué quiere pasar, Pancho?
tenemos del 28, versículo 28 al 41, una asamblea confusa. Porque Demetrio no se quedó en eso. Demetrio invocó el gremio, y el gremio invocó a la ciudad, lo estaban destruyendo, esto aquí, vamos. Armaron una protesta, un estallido. El estallido de la protesta se dice bien. Bueno, versículo 29 dice: la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. No encontraron a Pablo. Lo llevaron a un teatro. Cuando dice macedonios y griegos, ¿qué iban a hacer con ellos? ¿Qué iban a hacer con Pablo? Porque Pablo era el que anda predicando todo esto. Pablo es el problema. Se lo iban a linchar. Ahí en ese tiempo no había comisión de derechos humanos. Si la masa lo pescaba, se lo linchaba. Porque para ellos era un mal grave para ellos. El 31 dice: también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado al apóstol Pablo rogando que no se presentase en el teatro. Aquí hay dos cosas. Las autoridades se dieron cuenta de que esta gente estaba incontrolable y que se veían a Pablo, lo linchaban. Dijeron: no te presentes en el teatro. Esa es la primera cosa. La segunda, que las autoridades eran amigas de Pablo, tal vez algunos convertidos. Entonces, para que vea la influencia del Evangelio. Versículo 34, voy saltando. Encontraron del 33, leo: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidió silencio, con las manos quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos en una voz gritaron así por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Imagina, por 2 horas. Grande es Diana, un teatro lleno. Tampoco querían escuchar a los judíos, si las que querían era a Pablo. Pero a Pablo no le iban a dar la palabra. Y esa era la solución de su problema. Y del 35 al 41. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad... Y este es un político, imagínense. Yo lo leí y decía: este tiene que haber sido un político, porque calmó a la gente y le sobó el lomo. Miren, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Sí, es un político, ¿no? Y sigue diciendo: puesto que esto no se puede contradecir, verdad absoluta, ¿cierto? No, sí, verdad. Yo imagínate, yo me lo veía, en todo tiempo hay político. Es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. ¿Se fijan? Como lo está calmando ahí. Y después le dice: porque habéis traído estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra Dios. Claro, si no hay una acusación formal. Ustedes lo odian, pero no me están dando ninguna acusación formal. ¿Qué ha dicho contra la diosa Diana, contra el templo? Nada. Entonces, por la legal, no puedo ejercer juicio sobre ellos. 38. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceden
y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Si tiene acusaciones, hay tribunales. No se puede hacer un teatro y linchar a la gente. No. Vaya al tribunal, haga la acusación, él irá y hará una defensa y se acusan mutuamente y ahí se pelean. Entonces lo llevó a la institucionalidad, como se diría, a los tribunales. Y después le da la advertencia, porque peligro hay que seamos acusados de sedición. Por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón a este concurso. O sea, no hay razón para esto. Entonces esto puede ser tomado como una actitud sediciosa contra el gobierno. Y habiendo dicho esto, chao, los despidió. ¿Se fijan? ¿Qué nos dice esto? Que las autoridades de Éfeso cumplieron legalmente al apóstol Pablo. Ellos no salieron de su rol de autoridad, pero lo cubrieron legalmente, en cobertura legal. ¿Hay acusación? No hay, entonces yo no puedo operar. Les hagan la reunión porque esto puede ser romper el orden público, así que calma. De esa forma, Dios protegió el cristianismo en Éfeso, hermano. Porque si linchaban al apóstol Pablo, después iban a linchar a todos los cristianos efesinos, como decía. Entonces, fue realmente esta influencia que el Evangelio produjo en la ciudad, incluyendo las autoridades, sirvió también para un determinado momento, para este ataque, defender el cristianismo en esa ciudad. El apóstol Pablo y su equipo, cuando llegaron a Éfeso, no trataron de ser relevantes. No se presentaron de candidatos a algo. Tampoco fueron directamente a las autoridades a pedirle la construcción de un templito, como hacen muchos pastores hoy día. No. Esa fue la obra de Dios, gracias a la predicación fiel del Evangelio, hermano. Cuando el cristiano predica fielmente el Evangelio, Dios hace la obra. Y la obra que Él tiene para esa ciudad, para esa gente, para esa familia, eso lo dispone Él. Nuestro mandato es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso hacía el apóstol Pablo. Y Dios hizo prosperar el Evangelio, bendijo la predicación del Evangelio fiel. Porque eso lo glorificó a Él. Hermanos, lo que se opone a la predicación fiel es la predicación de la prosperidad. Es la predicación centrada en las emociones del hombre. Es la predicación centrada con supuestas nuevas revelaciones. Es la predicación que espiritualiza las escrituras. Es la predicación que motiva a ser bueno y feliz, pero no a ser santo. Las herejías, la apostasía se oponen a la predicación fiel. La dejación y nuestra flojera también se oponen a la predicación fiel. La persecución legal y la persecución por prejuicios se oponen a la predicación fiel. Y por una razón, hermano, que nosotros tenemos que entender. El diablo, la carne y el mundo están en guerra contra Cristo, contra Dios, contra la Biblia, contra los cristianos, contra el Evangelio. Nosotros a veces no percibimos eso. ¿Se recuerdan de la advertencia del apóstol Pedro? Hermanos,
Sean sabios, prudentes, sobrios. Porque el diablo anda como león rugiente. Anda alrededor de los malos, no, si eso ya los tiene. Anda alrededor de los cristianos. ¿Ah? Y a la primera caída, ¡sac! Entonces no tenemos ese concepto de guerra espiritual. Pero el diablo lo tiene. El diablo lo tiene. Y nosotros somos los que le abrimos la puerta. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por nuestra superficialidad, por nuestra desobediencia a la palabra. Entonces, tenemos que tener presente eso. Cuando usted predique el Evangelio fielmente, se le va a levantar una oposición. El diablo le va a buscar el punto de ahí, pues. Muchos hermanos dicen, ay, pastor, yo prediqué, pero estoy tan desanimado. Ya. Le pilló el punto de él. Andamos una semana bien así, toda potencia, unción, y después la otra semana, no. Tenemos un enemigo que nos conoce. Y el problema es que nosotros a veces no conocemos a Dios, que es más poderoso. Y todo lo afrontamos en la carne. No, hermano. El apóstol Pablo es un ejemplo que está muy alto, pero es un ejemplo. Aún con miedo, a veces, como dice cuando llegó a Corinto, yo prediqué con temor. Llegó con miedo, porque venía de dos lugares donde lo habían echado y otro donde le habían dado una paliza. Pero Dios lo bendijo. Y después en Éfeso fue mucho mejor. A pesar de toda la oposición que hubo, Dios se glorificó. Dios influyó en esa sociedad, en esa ciudad. E históricamente en la iglesia han habido estos avivamientos, no gente que salta y grita y hace aleluya, no, gente que se convierte, que se arrepiente, que llora por sus pecados. Y que se pone a leer y a estudiar y a amar y a obedecer la palabra. Han habido muchos avivamientos de eso. Y el más grande, ¿cuál fue? La Reforma. La Reforma cambió Europa. Hermanos. ¿Y qué hizo la Reforma? Volver al Evangelio genuino. Y revolvió toda Europa como 20 años. Entonces, el poder de Dios al Evangelio, cuando se predica fielmente, sí, hermano. Así que, déjeme leerle, para concluir, Romanos 15, 18 al 21, si alguien puede leerlo. Romanos 15, 18 al 21. ¿15? Sí, ¿Ya? 18 al 21. Ya, amén. ¿Por qué no salía a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, lo que nunca han oído de él, entenderán. Miren lo que dice el apóstol Pablo, yo prediqué el Evangelio que a mí se me entregó, lo prediqué con
señales y prodigios. De Jerusalén, estamos hablando de Medio Oriente, a Ilírico. Ilírico sería lo que es actualmente Croacia. Croacia, que está en el mar Adriático, frente a Italia. O sea, son 2.200 y tantos kilómetros. Dice, todo esto lo llenado del Evangelio. No dice que todos se han convertido. Pero toda esa gente de allá a acá, escucharon el Evangelio. Estaba cumpliendo con el mandato. Predica el Evangelio, no dice el mandato, convierta a la gente. Entonces, prácticamente, el apóstol Pablo, además de cumplir su mandato, dijo, yo de allá a acá he llenado todo el Evangelio. Toda la gente que de todos estos lugares ya oyeron el Evangelio. ¿Quién hace la obra? Dios. En medio de su Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Llenar este lugar, me refiero a la villa, la comuna, hasta donde alcancemos, llenarlo del Evangelio. Muchos se convertirán, sí, gracias a Dios. Otros rechazarán, sí. Pero somos llamados a llenar este lugar del Evangelio de Jesucristo. ¿Se animan? Amén. Despertarnos. Bien, hermanos. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor.